Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy es viernes 18 de septiembre del 2020. El día de hoy voy a hablarles de un tema relacionado a lo que hemos estado hablando, la situación laboral. Y también entra dentro del tema de los negocios. En su libro es Mi casa, el tema de mi casa, página 68 creo. Y lo importante aquí es que voy a hablar sobre las prestaciones que las empresas, tanto privadas como de gobierno, ofrecen a sus trabajadores o a los empleados. Las empresas privadas, bueno, tienen un paquete de prestaciones distinto a las empresas de gobierno. Generalmente las empresas de gobierno destinan un presupuesto específico para poder darle ciertas prestaciones a sus trabajadores. Y las empresas privadas obviamente hacen lo mismo. Y generalmente las prestaciones de empresas privadas son mucho mejores que las de gobierno. Bueno, les platico que en las empresas de gobierno hay un rubro que le llaman casas de interés social. Estas casas de interés social son ofrecidas a sus trabajadores, generalmente a los trabajadores que laboran por un salario, generalmente salario, no es sueldo, y que son muy baratas. Obviamente las pagan a 30 años, 35 años, ¿sí? Se les va descontando de su sueldo la mensualidad de estas casas. Pero fíjense que estas casas, desgraciadamente, no son casas de muy buena calidad. Sí son hechas nosotros le llamamos ladrillo o tabique o concreto, pero son casas demasiado económicas, con materiales, son construidas con materiales de baja calidad, que en un momento dado a los 5 años ya empiezan a tener problemas las casas, o 10 años. Entonces, son casas baratas, que sí ayudan mucho, ¿no? A las personas, sobre todo de clase baja, eh, y vamos a decir pobre. Y aquí voy a entrar a un tema un poco delicado que se maneja en los países latinoamericanos y que es las clases sociales. Les voy a decir que en Latinoamérica somos muy clasistas. Hay clases sociales y esto también viene, como les contaba en el video anterior, esto viene también de las ideas colonialistas, ¿no? Las clases sociales, hay niveles. Entonces, para la clase social baja son este tipo de casas de las que les estoy hablando. Generalmente a un empleado que tiene un nivel alto trabajando en una empresa de gobierno o una empresa privada, generalmente no compran estas casas porque ya les comenté, son casas baratas, hechas con materiales baratos, y además también son casas que hacen 50 casas y todas son iguales. O sea, todas tienen el mismo color, las mismas, la ubicación de la puerta es la misma, las ventanas tienen dos ventanas, o sea, son idénticas. Lo único que cambian es el número, ¿no? Pero entonces las personas de clase media alta, obviamente no les gusta tener este tipo de casas, ¿no? Entonces la gente pobre, la gente que tiene menos recursos, es quien lucha por tener este tipo de casas, que la verdad es muy bueno, de tener una casa así, a no tener nada, entonces pues es bueno, ¿no? Eh, pero les decía, desgraciadamente se meten o piden préstamo para pagarlo a más de 30 años, entonces ese es el problema. Pero bueno, les voy a decir, la compañía que hace este tipo de casas se le llama Infonavit. Y Infonavit, sus siglas dicen así, o se dice así: Instituto de Fondo Nacional de Vivienda para el Trabajador, Infonavit, ¿sí? Y estamos hablando para los trabajadores, beneficio para los trabajadores del gobierno. Ahora, estas casas no son tan fáciles de dar.
tienen los trabajadores que cumplir con ciertos años trabajando en una empresa. O sea, si los trabajadores tienen 10 años trabajando en esa empresa, de 5 a 10 años, entonces pueden tener la oportunidad de aplicar para una casa. No crean que aplican y se las dan inmediatamente, no. O sea, hay un protocolo, hay un proceso que se sigue para que puedan ellos tener estas casas. Bueno, después otra situación que se da con estas casas es en dónde se construyen. A veces estas casas son construidas en terrenos muy fuera de la ciudad. Ajá. O sea, de donde el trabajador tiene que trabajar. O sea, si la empresa está dentro de la ciudad, este tipo de casas generalmente se construyen fuera de la ciudad, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente las construyen en un terreno más barato y es por eso que las casas salen más baratas, aparte del material barato que les comenté. Entonces, a veces el problema es que los trabajadores tienen estas casas, pero no existe transporte para poder irse del trabajo a su casa o de la casa al trabajo. Entonces, ese es otro problema. Los trabajadores tienen que caminar a veces hasta 1 hora para poder llegar a la estación de autobús o a la estación del metro y poder trasladarse y llegar a su trabajo. Entonces, este es otro problema que existe en este tipo de casas. Hay otra situación con estas casas y es que hay corrupción. Ya les he comentado que en Latinoamérica, en las empresas y dentro del gobierno hay corrupción con este tipo de prestaciones. ¿Por qué? Bueno, hay gente que está ubicada en niveles más altos que obviamente pagan cierto dinero, le decimos mordida en México, mordida, ¿sí? Un dinero por debajo del agua, ¿sí? Un dinero extra a la persona para que los favorezca con este tipo de préstamos para comprar casas. Por decir, si un empleado de clase media quiere que le otorguen un préstamo para comprar una casa de Infonavit, suelta dinero, ¿sí? Paga a la persona encargada de esto para que lo beneficie con 1 o 2 préstamos. Entonces, con ese dinero, lo que hace esta persona es que compra una casa en otro lugar, un lugar mucho mejor que las casas que les estoy mencionando, en un lugar mucho mejor, en una mejor colonia, con servicios de autobús cercanos o servicios de transporte como el metro. Entonces, ese es el problema. O sea, ese es el problema, la corrupción. Y es muy injusto. Es muy injusto porque les quita estos préstamos, le quita la oportunidad de que les llegue este dinero o este préstamo a las personas que realmente lo merecen y que lo necesitan más que esta persona que les menciono. Entonces, dentro de todo esto, eso es lo malo, que yo creo que casi todos los gobiernos en Latinoamérica están empañados por la corrupción. Hay mucha corrupción. Bueno, y ya que les platiqué sobre los préstamos que se dan a las personas, a los trabajadores de clase baja para poder comprar o aplicar para este tipo de casas, mi pregunta para ustedes es, ¿existe en los Estados Unidos un programa similar al que existe en México o en Latinoamérica como el Infonavit, el Instituto Nacional de Vivienda para los Trabajadores? ¿Existe algo así similar en Estados Unidos? ¿Creen ustedes que es fácil o es muy difícil comprar una casa aquí en Estados Unidos? ¿Y a qué tipo de problemas se tienen ustedes que enfrentar para poder comprar una casa aquí en los Estados Unidos? Entonces, esas serían mis preguntas. Ahora, también el tema de la semana es los bienes raíces. Los bienes raíces es un tema bien interesante porque obviamente es parte de los negocios, ¿sí? De los negocios. Los bienes raíces se ha vuelto una actividad
en la que muchas personas estudian o se certifican para poder vender casas en diferentes lugares, ¿no? Entonces, ¿qué piensan de todo esto? Hay algo interesante y algo que la gente critica, es que los hombres o mujeres que se certifican para, para trabajar dentro de los bienes raíces no necesitan tener educación en la universidad. Entonces eso ha sido un problema y eso ha sido una situación de conflicto en México. En México también tenemos compañías americanas, o sea, tenemos franquicias de diferentes compañías americanas que se van a México para poder reclutar gente que venda casas, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué piensan ustedes de esto, qué piensan ustedes de los bienes raíces, piensan ustedes que es una buena oportunidad para trabajar, qué piensan de que no se necesita educación o una universidad para poder vender casas y hacer cada quien un negocio individual. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? Entonces, bueno, creo que el tema es interesante. Me gustaría que ustedes me dieran sus opiniones el día de nuestras conversaciones, la próxima semana. Y por lo tanto es todo. Espero que les haya gustado el tema y nos vemos la próxima semana, chicos. Que pasen un buen fin de semana. Cuídense mucho. No olviden ponerse la máscara y nos vemos pronto. Gracias, chicos. Adiós. Hasta la vista.